capítulo 25 y el 26 del libro de Job. Dice así, en Job 25. Respondió Bildad, suita, y dijo: el señorío y el temor están con él. Él hace paz en sus alturas. ¿Tienen sus ejércitos número? ¿Sobre quién no está su luz? ¿Cómo, pues, se justificará el hombre para con Dios? ¿Y cómo será limpio el que nace de mujer? He aquí que ni aun la misma luna será resplandeciente, ni las estrellas son limpias delante de sus ojos, cuanto menos el hombre, que es un gusano, y el hijo del hombre también gusano. Respondió Job y dijo: ¿en qué ayudaste al que no tiene poder? ¿Cómo has amparado al brazo sin fuerza? ¿En qué aconsejaste al que no tiene ciencia? ¿Y qué plenitud de inteligencia has dado a conocer? ¿A quién has anunciado palabras? ¿Y de quién es el espíritu que de ti procede? Las sombras tiemblan en lo profundo, los mares y cuanto en ellos mora. El Seol está descubierto delante de él, y el Abadón no tiene cobertura. Él extiende el norte sobre vacío, cuelga la tierra sobre nada. Ata las aguas en sus nubes, y las nubes no se rompen debajo de ellas. Él encubre la faz de su trono, y sobre él extiende su nube. Puso límite a la superficie de las aguas, hasta el fin de la luz y las tinieblas. Las columnas del cielo tiemblan y se espantan a su reprensión. Él agita el mar con su poder, y con su entendimiento hiere la arrogancia suya. Su espíritu adornó los cielos, su mano creó la serpiente tortuosa. He aquí, estas cosas son sólo los bordes de sus caminos, y cuán leve es el susurro que hemos oído de él. Pero el trueno de su poder, ¿quién lo puede comprender? Hasta aquí la lectura de la palabra de Dios. Vamos a pedirle a Dios que Él nos hable, vamos a rogarle que Él también se manifieste por medio de esta su palabra y su espíritu. Venimos ante ti, cada uno de nosotros, con pensamientos, preocupaciones, Señor, con las ideas que hemos traído. Pero nos acercamos ante ti, Señor, aquel que es el autor de la vida, cuya palabra y sabiduría nos muestra el sentido y propósito de todas las cosas. Señor, venimos ante ti rogándote que por tu Espíritu Santo, Señor, tú abras esta palabra, nos muestres y desveles, Señor, la realidad de quienes somos frente a ti. Señor, sabemos que en esta su sabiduría eterna está la realidad de nuestra condición, de nuestra naturaleza, pero también está el misterio, el asombro, la maravilla de quién eres tú. Y Señor, ¿qué podemos saber de ti que tú no nos hayas mostrado? ¿Qué podemos conocer, Señor, de ti que tú no nos hayas revelado? Nada más, Señor, en tu voluntad y en tu iniciativa, Señor, está el poder conocerte y saber de ti. Por eso venimos ante ti, Señor, humildes y reconociendo que dependemos de ti para saber quién eres tú. Y, Señor, sabemos que tú te has querido mostrar y revelar, no solamente por estas páginas, sino por la vida, Señor, de tu propio Hijo, Dios encarnado entre nosotros. Señor, por eso te rogamos que nos muestres, Señor, tu sabiduría también en Cristo Jesús. Porque no hay nada en Él, Señor, que no venga de ti. Y nada que encontremos, Señor, en ti que no esté también revelado y manifestado en tu amado Hijo Jesucristo. Señor, es en su nombre que nos presentamos delante de ti y buscamos, Señor, la vida, el sentido mismo, el propósito último de las cosas, la realidad final. En su nombre te lo pedimos. Amén. ¿Quiénes somos ante la realidad de esa vida? Tantas veces frágil, vulnerable, tenemos que reconocer que no tenemos ni siquiera el control, el dominio sobre nuestra vida. Hoy tenemos salud, mañana enfermedad, y la muerte viene cuando menos lo esperamos. En un sentido, nadie está preparado, siempre nos sobrecoge y responde. ¿Y qué significa en este mundo y en esta vida hablar de Dios? Para muchos, ciertamente, es solamente una palabra, un nombre que no tiene contenido. Desde el principio, muchos han buscado a ese Dios en la naturaleza, en todo aquello que nos rodea, en ese mundo que está en torno a nuestro. Y de alguna forma les habla de alguien mayor que nosotros.
de una mente más grande, de un poder que se muestra y manifiesta en su creación porque sería obra de sus manos. Pero tantas veces nos encontramos en la vida que el escéptico, el que tantas veces se muestra sin lugar a dudas rechazando esta realidad, duda que haya por esa naturaleza de creación evidencia y testimonio de quién es Él. Y la realidad, una y otra vez, es que cuando nos enfrentamos ante Dios es desde nuestra pequeñez. ¿Cómo debemos ver al ser humano? ¿Como alguien grandioso, glorioso? ¿O como hace aquí el amigo de Job, como un gusano? Como alguien tan miserable e indigno que realmente su existencia no cuenta para nada. Podría ser pisado como ese animal que se escapa totalmente a nuestra percepción. Una y otra vez el pensamiento humano se ha debatido entre esas dos visiones. Una visión grandiosa de Dios y una visión también pequeña del hombre. Pero otras veces es la grandeza del hombre la que se muestra y la insignificancia del discurso de Dios. Y una y otra vez que incluso cada uno de nosotros podemos debatirnos ante ambas realidades. La realidad que intenta ver más allá de la creación, contemplar a ese Dios, y la que muestra al ser humano y todas sus capacidades. En cierto sentido, este es el problema del discurso de la modernidad. Por un lado se ha engrandecido al hombre, se ha hecho del humanismo la filosofía por la cual el ser humano es la medida de todas las cosas. Todo se entiende a partir de la realidad de quién es Él. Y por otro todavía pervive en nuestro mundo, por mucho que al humanismo no le guste, la realidad de la religión. La religión que sigue viendo a ese Dios por encima, que permite incluso a hombres en su fanatismo sacrificar sus propias vidas creyendo que hacen un servicio a Dios. Y cuántos hay incluso, ¿no?, que llegan en ese extremismo, ¿no?, a pensar que Dios es tan grande que el ser humano y su valor, su vida misma, no tiene importancia. Pero cuando nos enfrentamos a este libro, a la palabra y la revelación de Dios, no solamente vemos el pensamiento humano, lo que nosotros hemos pensado desde la antigüedad, sino la realidad de lo que Él nos dice, quién es Él. Nuestro texto hace esa diferencia. Al final de este libro de Job encontramos que el sentido de todo lo que los amigos de Job han ido diciendo hasta ahora, este es el último discurso del amigo de Job, es juzgado por Dios mismo. Si vais al final de este libro, las palabras de Dios mismo nos muestran realmente la respuesta que Él tiene ante sus amigos, ¿no? Y cómo Dios mismo dice que en el verso 7 del último capítulo, el 42, que cuando habla Dios al final de todo el libro, cuando acaba toda esta historia, habla estas palabras a Job. Y el Señor le dice a Elifaz, mi ira se encendió contra ti y tus dos compañeros, o sea, tanto Bildad como Zofar, porque no habéis hablado de mí lo recto, como mi siervo Job. Por lo tanto, aunque toda palabra es palabra de Dios, tenemos que entender también que habla también en ella del pensamiento y las ideas de hombres. Hay también incluso las mentiras del diablo, el Satanás, que también habla en la Escritura. Y encontramos aquí ese discernimiento que nos da al final la Escritura. Por eso es tan importante cuando leemos la Biblia entender que cada texto forma parte de un contexto. No podemos sacar un versículo, aislarlo de todo, ¿no?, y encontrar el sentido de las cosas. Tenemos que ver realmente qué quiere decir en el contexto en que está. Al llegar a esta última palabra del discurso del último amigo que habla en este libro de Job, tenemos ya que hacer ese balance final. ¿Qué podemos decir de todos estos discursos y de el que aquí aparece, el más breve de todos, el 25? Bueno, como muchos han observado, es sorprendente que el discurso de estos amigos, aunque es diferente o variado según el momento, tiene una cierta consistencia. Hay un sistema de pensamiento que se da en todos ellos. En los tres amigos hablan con mayor o menor virulencia, con más o menos agresividad, pero todos plantean un sistema. Es lo que hemos llamado en esta serie el sistema de cosas, el pensamiento como el mundo, la filosofía y la religión ha entendido, ¿no?, acerca de Dios y del hombre. Mientras que, como muchos observan, las palabras de Job que encontramos aquí en el capítulo 26 tantas veces nos sorprenden. Parecen tener una cierta inconsistencia, atrevengámoslo a decir. La realidad es que Job cambia a medida que va haciendo su discurso, su pensamiento e idea de las cosas.
Y esto es lo que al comentarista, al estudioso de Job, le hace que no pueda encontrar la lógica muchas veces a lo que Job dice. Al llegar a estos capítulos ya es el sumum. Los capítulos que encontramos aquí, 26, 27 y 28, los comentaristas entran en un debate tremendo sobre qué es lo que dice Job, qué es lo que dice su amigo, ¿no? Y hay muchas secciones del capítulo siguiente que atribuyen al amigo de Job, ¿no? Según les parece que su contenido tuviera más que ver con los amigos de Job que con el pensamiento de Job, ¿no? La realidad es que el texto y los manuscritos no dan ninguna indicación o variación en cuanto a quién habla estas palabras, más que Job a partir del capítulo 26 al 28 hasta que Dios habla al final, desde el torbellino. Por lo tanto, no tenemos base realmente para poder dividir como tantos hacen y que no se ponen de acuerdo. Una y otra vez atribuyen unos versículos u otros a su amigo o a él según les parece que el contenido es coherente. Y esto es significativo. Es significativo porque nos muestra cómo la sabiduría de Dios que se muestra en las palabras de Job va más allá de nuestra lógica, de nuestro entendimiento. Y esto en el texto que hoy tenemos y en las palabras de Job es particularmente importante, porque nos habla del misterio de Dios. Es así como acaba en este capítulo último que hemos leído, el capítulo 26, lo realmente todavía desconocido, impredecible que es Dios. Es cierto que muchos sectores de la religión se sientan muy cómodos con esta forma de hablar de Dios, pero otros no, todo lo contrario. Aquellos que hemos tenido una educación católica muchas veces tenemos una aversión, ¿no?, al discurso que habla del misterio, porque todos son misterios en la religión católica, ¿no?, y nunca parece haber lógica o entendimiento en nada. Pero eso no nos puede cerrar los ojos a la realidad de que hay un misterio real y genuino en Dios, del que nos habla la Biblia misma, por el cual es un orgullo y soberbia del ser humano pretender entender la realidad de quién es Dios, poder darle a conocer de la forma en que Él solamente se puede mostrar. ¿Qué es lo que hace el amigo, en primer lugar, de Job en este último discurso, en estas últimas palabras cortas y breves que encontramos en el capítulo 25? Nos lleva a la afirmación de lo que muchos consideran la doctrina principal de la Escritura. Y así mantenemos muchas veces a lo largo de los siglos cuando nos acercamos a este libro, la soberanía de Dios. ¿Qué queremos decir con la soberanía de Dios? Queremos decir, como dice aquí el amigo de Job, que el Señor es Señor, que Dios tiene dominio, tiene poder, tiene autoridad, tiene control sobre todas las cosas. Y por lo tanto el temor, que aquí no quiere decir tanto el miedo, sino la reverencia, el respeto que Dios permanece teniendo para el ser humano, es lo que a Él pertenece. El señorío y el temor está en Él. De Él es la iniciativa de hacer la paz. Él es el único que tiene la última palabra para poder cambiar las cosas. Nuestro discurso aquí del último amigo de Job que habla nos muestra cómo podemos decir grandes verdades de Dios, ¿no?, como hace aquí el amigo de Job, desprovista realmente de todo su contexto. Esto es algo en lo cual han sido especialistas los amigos de Job. ¿Qué es lo que quiere decir Dios cuando dice que no han hablado rectamente? Bueno, cuando leemos un versículo como este tenemos grandes dificultades. ¿Esto no es recto? ¿No es correcto lo que dice aquí? ¿No es verdad lo que está diciendo el amigo de Job? Ciertamente que es cierto y correcto. ¿Quién sería el necio que diría que realmente el Dios que se revela en la Escritura no es un Dios que tiene señorío, dominio, el cual hace la paz por su propia iniciativa? Ciertamente es lo que la Biblia enseña de principio a fin. Sin embargo, lo que encontramos aquí es la realidad de cómo esa palabra de Dios puede ser tomada muchas veces como una excusa. Y vamos a entenderlo y analizarlo a continuación. Lo que dice a continuación el amigo de Job en el verso 4 es la realidad de que, por lo tanto, ante ese Dios que tiene todo poder, toda autoridad, toda soberanía, ¿cómo el ser humano va a pretender justificarse? ¿Qué excusa va a presentar delante de ese Dios? ¿Cómo se justificará ese hombre ante Dios que es totalmente limpio, totalmente puro? Esto es lo que dice finalmente la segunda parte del versículo 4 hasta el verso 6. Ese Dios, en Él hay tal limpieza y tan pureza que nosotros lo que nos vemos es sucios, manchados, indignos, impuros de Él, ¿no? Un cuadro perfecto. Si tuviéramos que valorar esto teológicamente, de acuerdo a cualquier dogmática o visión sistemática del doctrino de la Escritura, diríamos, amén, este es un cuadro perfecto de la descripción de Dios y de la condición del ser humano. ¿Cuál es realmente el problema?
Pues lo descubrimos a continuación, en el capítulo 26, las palabras de Job mismo, en la cual recordamos que Dios mismo vindica, ¿no?, y habla diciendo que Job es quien nos transmite su sabiduría. ¿Y qué es lo que dice Job? Fijaos primeros en el versículo 2. ¿En qué ayudaste al que no tiene poder? ¿Cómo has amparado al brazo sin fuerza? Lo que nos muestra aquí Job es la inutilidad de un conocimiento correcto de Dios, que no muestra la ayuda y el poder de salvación al ser humano en su condición. Este es el gran problema de mucha de la religión, de mucho del conocimiento correcto que podemos tener de Dios. Sí, podemos decir que habla correctamente, pero ¿de qué ayuda y de qué utilidad es para el ser humano? Seguramente habéis tenido la experiencia, la sensación que tantas veces tiene uno cuando habla con creyentes, que tienen mucho celo, mucha pasión por la verdad, ¿no? Hablan correctamente y lo hacen de una forma contundente, rotunda, ¿no? Pero uno se pregunta, ¿y de qué ayuda esto a la persona que le está escuchando? Si analizara sus palabras aisladamente, dices amén. Pero las ves en el contexto y al hombre, a la persona, a la mujer que está hablando y dice, ¿qué sentido tiene lo que le está diciendo? Esta es muchas veces la tragedia del discurso de muchos cristianos. Un discurso totalmente desprovisto de contexto. O sea, como aquellos que estáis en las redes sociales, veis cómo se comunican muchas veces los creyentes, ¿no? Dicen grandes verdades, pero totalmente fuera de sitio, ¿no? Y tantas veces este lenguaje y comunicación acompaña la expresión del creyente. Y aquí Job se atreve a hacer la gran pregunta. ¿Para qué sirve? ¿Qué utilidad tiene realmente esta verdad? Porque él lo que busca es la ayuda, lo que busca es el poder. Esta dialéctica, ¿no?, que encontramos en la Escritura entre la sabiduría y el poder es clave, como hemos visto luego en el capítulo de Primera de Corintios, al cual vamos a hacer referencia a lo largo de toda esta meditación. Lo encontráis en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, cuando habla acerca de la sabiduría y el poder en el final, en la segunda parte de esa primera capítulo de la primera carta de Pablo. Aquí está el apóstol contraponiendo, ¿no?, la sabiduría y el poder que el mundo conoce, ¿no?, con la sabiduría y el poder de Dios, el verdadero, ¿no? Y demuestrar cómo la sabiduría, el conocimiento que puede tener de la verdad el hombre, sin el poder de Dios, sin la eficacia que Dios manifiesta por medio, como veremos, de la cruz de Cristo Jesús, realmente no sirve, no es de ayuda, no tiene utilidad alguna para el ser humano. Este ha sido uno de los grandes problemas de la religión. Ahora recordamos hace 500 años el conflicto que hubo en la Reforma. Uno de los grandes temas que aparecen en la teología de aquel monje agustino que llegó a ese conocimiento de esta verdad liberadora de la que habla Romanos en su epístola al apóstol Pablo, mostró Lutero cómo hay una contraposición a lo largo de todo el pensamiento cristiano entre lo que él llama la teología de la gloria, la sabiduría que se muestra en el conocimiento de la gloria de Dios que el hombre, por medio de su mente, de su discernimiento, tiene, y lo que llama la teología de la cruz. Y contrapone una con la otra. Son dos cosas que están en enfrentamiento una con la otra. La gloria que viene del conocimiento, de la sabiduría, y la que nos muestra Dios por su debilidad, por el poder que Él manifiesta a través, paradójicamente, de la cruz del Calvario. ¿Qué significa esto para nosotros? Exactamente lo que Job dice aquí. Hay una sabiduría y conocimiento de Dios que no muestra el poder de Dios, que es capaz incluso de decir cosas correctas de Dios, pero carece tanto de la eficacia como de la ayuda que solamente Dios puede darnos en Cristo Jesús. Y nos dice, por lo tanto, aquí, ¿qué amparo hay aquí en el brazo, en la fuerza, en el poder de Dios? En una palabra, no es sabiduría para salvación. El gran problema del amigo de Job, como de mucho de la religión que hoy conocemos, es que no es capaz de salvar a nadie. Este es el mensaje que nos da una y otra vez en las palabras de Job este libro. Sí, será capaz de reproducir, imitar y poder hablar la verdad de Dios, pero no muestra el poder de salvación. Lo que diferencia la sabiduría de Dios de la sabiduría del hombre es que es poder de salvación, dice Pablo, escribiendo a los Corintios.
Dios manifiesta la realidad de quién es Él, su verdadera gloria, por la eficacia, la ayuda, el poder que hace para rescatar y salvar al que se había perdido. Dice aquí, por lo tanto, Job, en estos primeros versículos 1 al 4, cómo esa religión y filosofía humana que representa a su amigo no tiene realmente la ayuda y el poder para salvar a nadie. ¿En qué aconsejaste al que no tiene ciencia? ¿Qué plenitud de inteligencia le has dado a conocer? ¿A quién has anunciado palabras y de quién es el espíritu que de ti procede? Pone en duda, en definitiva, la verdadera sabiduría que haya en las palabras de su amigo. Y esto es muy fuerte cuando entendemos la verdad de lo que el amigo está diciendo. Diríamos, estas son palabras sabias, palabras ciertas. Pero vemos aquí cómo incluso palabras que hablan correctamente acerca de Dios pueden carecer totalmente del sentido con el cual Dios nos muestra la verdad de lo que somos para salvarnos, rescatarnos. El mensaje del Evangelio es un mensaje de salvación. Y entender esto es la gran diferencia entre el cristianismo y la religión. La religión es capaz de mostrarte la gloria, la maravilla del conocimiento de Dios, incluso el estado realista del ser humano, pero no moverá un dedo para poder salvar y rescatar al hombre de su condición. O peor aún, piensa que lo que es su rescate o su salvación es el mero conocimiento. Este fue el problema de la Reforma. Estos hombres llegaron al conocimiento de que ciertamente en la Iglesia, en la tradición cristiana, durante siglos había un cierto conocimiento correcto de Dios. Pero la realidad es que pensaban y confiaban que por el poder de ese conocimiento el hombre sería salvo. Que simplemente conociendo lo correcto podría encontrar su camino a Dios. Es exactamente lo que nuestro mundo sigue pensando. ¿Cómo enfrenta nuestro mundo las realidades dolorosas, terribles que vivimos en esta vida? Por la prevención, por el conocimiento, por la información, por la educación. Se nos dice que si el ser humano será educado correctamente, si recibe un verdadero conocimiento de lo que son las cosas, actuará en consecuencia. Por lo tanto, le decimos a nuestros adolescentes, cuidado con las drogas, cuidado cómo utilizáis el sexo sin seguridad. Le advertimos de muchas cosas, advertimos a la sociedad de cómo trata a los otros, que está muy mal, abusar de otras personas, maltratarlas. Y pensamos ingenuamente que por el conocimiento, por la educación, por la información correcta, la gente no va a actuar en consecuencia. Es la necedad del pensamiento humano a lo largo de los siglos. Una y otra vez, sea en su filosofía o en su religión, su conocimiento no es capaz de salvar a nadie. ¿Por qué? Porque creemos realmente que no hacemos lo que debemos hacer porque no sabemos que es malo. Desde luego, si así pensamos, ingenuos somos. Porque sabemos perfectamente que nuestro problema no es de conocimiento, no es saber lo que es correcto, el problema es hacerlo. El problema de conocer la voluntad de Dios no es saber o entender qué es lo que Dios nos muestra de sí mismo. Muchas veces el creyente habla en estos términos. Si yo supiera la voluntad de Dios. Yo lo que quiero es conocer lo que Él me muestra como su propósito. Pero seamos sinceros, el problema que tenemos no es saber cuál es la voluntad de Dios, es hacerla. Desde el principio a fin, una y otra vez nuestra vida es la lucha y conflicto por el cual no es que no conozcamos lo que Dios quiere, es que nos vemos incapaces, impotentes de hacerlo. Y por eso las palabras de Job tienen un eco de liberación en nuestra mente, porque nos hablan de nuestra propia impotencia, de nuestra propia incapacidad. ¿De qué nos sirve ese conocimiento? ¿Para qué utilidad tiene toda esa sabiduría si no es capaz de librarte de la realidad, de ese mal que hay en ti? Nos muestra así el hecho de que esas palabras verdaderamente no son sabias, porque no tienen la sabiduría que nos salva, la sabiduría que nos rescata. A continuación, en segundo lugar, en los versículos 5 al 13, encontramos cómo esa sabiduría va más allá de la creación. Versículos 5 al 13. Las sombras tiemblan en lo profundo, y los mares y cuanto en ellos mora. El Seol está descubierto delante de él, y Abadón, él no tiene cobertura. En su imagen de la creación se enfrenta a la realidad de lo profundo, como tantas veces habla la Biblia. Cuando habla de aquello que nos rodea, de lo que está en torno a nuestro, y va desde lo más hondo hasta lo más alto.
porque todo ello es de las manos de Dios. Incluido aquí lo que llamaríamos el Seol, el lugar de los muertos, que está en las profundidades, en la Escritura. Lo que nos muestra aquí Job es que incluso en la condición de la muerte, cuando tenemos que enfrentarnos a la realidad de lo que somos, ni la muerte misma nos puede cubrir de la mirada penetrante de Dios. Esta es la necedad de todo el pensamiento humano desde el principio. Pensar que de alguna forma puede escapar de la realidad de Dios, si no en esta vida, más allá de la muerte. ¿Por qué tanta gente que nos rodea nos dice que después de la muerte no hay nada? ¿Por qué hay tantos que piensan, a ver, demostradme vosotros los creyentes, qué es la verdad que hay de lo que hay después de la muerte? ¿A ti te gustaría a ti que hubiera algo después de la muerte? Pero no hay evidencia alguna. Podemos decir a estas personas, ya te gustaría a ti que no hubiera nada después de la muerte. Ya te gustaría a ti que tu vida acabara simplemente sin significado y trascendencia. Que no hubiera un juez que nos pusiera delante de él ante la realidad de quiénes somos. Ya quisiéramos nosotros no enfrentarnos delante de ese Dios. Por eso no es solamente el creyente el que desea que haya algo después de la muerte, sino el no creyente el que suspira y anhela que no haya un juicio finalmente ante el cual dar cuentas de ese Dios. Si lo que pensamos de la vida de la muerte después de la muerte es una proyección de nuestros deseos, de nuestros anhelos, eso no solamente cuenta para los creyentes, sino para los no creyentes. Seamos sinceros. Si tú realmente quieres que haya una vida mejor después de la muerte, también el otro le conviene realmente que no haya algo después de la muerte. ¿El qué? El juicio. Porque si algo nos muestra la Biblia desde el principio a fin es que el autor de la vida será el juez de ella. Es lo que Pablo os dice en aquel centro del paganismo, que es Atenas, cuando se enfrenta ante aquella multitud en el Areópago. Aquel Dios que ha hecho todas las cosas, que ha creado a todo ser humano, tendrá toda criatura que dar cuenta delante de él. Y entonces se acabó la paciencia de los que le escuchaban. Mientras le hablamos de lo bonito, de lo maravilloso que puede ser ese Dios creador, pueden reírse como tantos hacen ante la idea de la creación. Pero cuando se habla del juicio, esto ya suena algo fanático y peligroso, algo realmente inhumano, y de esto no quieren oír. Esta es la realidad que nos muestra aquí. Muchos antiguos utilizaban esta figura, el Abadón, como un semidios que estaba en el lugar de los muertos y que tenía el señorío, el dominio sobre ese terreno del Seol. Esta idea pagana, que aparece en muchas religiones y culturas, es negada por la Escritura. Aquí nos dice, no hay ningún señor de las tinieblas, del reino de los muertos, que pueda ocultar a la mirada de Dios la realidad de los que están allí, más allá de la muerte. Podemos decir incluso que ni el infierno mismo nos puede esconder de la presencia de Dios. Es cierto que el infierno y la condenación eterna es el alejamiento de Dios, pero al mismo tiempo no es cierto, como la Escritura nos muestra, que incluso allí no podremos escapar de esa realidad de Dios. Apocalipsis lo dice claramente, que es la ira del Cordero también la que se manifiesta en el infierno. No podemos decir que Él sea totalmente ausente incluso a esa realidad de juicio y condenación. Dios lo ve todo y lo conoce todo, en la vida y en la muerte. ¿Y qué dice a continuación los versículos que encontramos en el verso 7 al 10? Él extiende el norte sobre el vacío y cuelga la tierra sobre la nada. Ata las aguas en sus nubes y las nubes no se rompen debajo de ellas. Él encubre la faz de su trono y sobre él extiende su nube. Puso límite a la superficie de las aguas hasta el fin de la luz y las tinieblas. Está hablando en este lenguaje poético que podríamos analizar en detalle, ¿no?, de cómo muestra su mano actuando en la creación. El que ha mantenido la creencia en el Dios como creador muchas veces ha tenido la tentación de lo que llamamos el deísmo. El deísmo es la idea del teísmo, de que hay un Dios que finalmente ha puesto en funcionamiento la vida. Y la imagen que se ha dado tantas veces en la historia es como de un relojero. Ese Dios ha puesto en marcha el mecanismo que podríamos llamar las leyes de la naturaleza. Así, por lo tanto, el ser humano muchas veces estudia, conoce, investiga la realidad de este mundo y puede creer o no que haya un creador o autor de él, pero en el fondo tampoco importa.
porque es simplemente el que han puesto en marcha esto. La realidad, por lo tanto, de mucho del pensamiento y de la ciencia, del conocimiento, de la sabiduría humana, importa poco que haya un creador o no lo haya. Es simplemente el que ha puesto en funcionamiento. Si él es realmente el que ha creado este diseño inteligente por el cual funciona la vida, pues amén. Y si no, pues será el azar o la casualidad el que lo ha producido. Pero la realidad es que la vida es la vida y el mundo es el mundo, lo conozcamos y lo estudiemos con profundidad. Pero lo que la Escritura nos dice es lo que Job se atreve a decir. Lo que tantos olvidan, incluso en la fe, es que este mundo y esta creación no se sostiene por ninguna ley impersonal. No es un orden automático mecánico que Dios ha creado. Es su propia mano la que sostiene en su providencia la creación. Atreverse a decir esto para muchos es realmente no solamente un pensamiento antiguo y retrógrado, sino incomprensible. ¿Quién puede creer en un Dios que mantiene, que es quien preserva la creación en su orden establecido? Pero esto es lo que la doctrina de la providencia nos enseña, que el Creador es también el que cuida de su creación, que el que ha puesto en marcha este mundo y esta vida es también quien la mantiene. Y lo hace tan visiblemente. Te muestra esta imagen como de la bolsa del agua que sostiene con su mano y cuando quiere hace caer la lluvia. Hasta un diluvio que encontramos en el Génesis que arrasa toda la creación y que no vuelve a caer porque Dios lo sostiene, porque Dios lo mantiene. O sea, nos muestra la realidad de un Dios que es más allá del Creador, es el que sostiene ese universo. Esta es realmente la realidad de lo que Dios nos muestra acerca de sí mismo. Él ha creado y mantiene la creación. Y a continuación nos dice que en el verso 11, Él rompe ese orden cuando quiere. Él, las columnas del cielo tiemblan y se espantan a su reprensión. No podemos pensar que este orden establecido es tal que Dios ya no puede siquiera hacer algo respecto a ello. Por su palabra y por su juicio trastorna ese orden. Y es como si las columnas mismas que sostienen este universo en su orden y en su armonía se vinieran abajo ante el juicio de Dios, ante su reprensión. ¿Por qué? Porque Él lo rompe para enfrentarse al problema del mal. Estas son las últimas palabras que encontramos en los versos 12 y 13. Él agita el mar con su poder, con su entendimiento hiere la arrogancia suya, su espíritu adornó los cielos y su mano creó esa serpiente tortuosa. Dios rompe y conmueve ese orden de la creación para traer su juicio frente a ese mal. La serpiente. La serpiente antigua, dice Apocalipsis, que es Satanás, el diablo, que desde el principio en Génesis capítulo 3 se introduce en este mundo. Ese mal hace que este mundo no sea el mejor de los mundos posibles, todo lo contrario. Encontramos que hay algo que no cuadra. Uno puede estudiar el orden y la armonía de la creación, pero hay algo finalmente que lo destruye, que hace que toda esa armonía llegue al caos y la confusión. En la Biblia esto se desidentifica con la serpiente, una serpiente a veces marina, el leviatán, ¿no? Encontramos diferentes expresiones para ella. Raaf es la expresión, de hecho, que se utiliza aquí. Imágenes con las cuales se habla esa fuerza de destrucción, de caos, ¿no? Que poéticamente describe tantas veces los poemas, ¿no? y la religión del ser humano, que hace que todo esto finalmente vaya al carajo. Este mundo parece perfecto, pero luego, sin embargo, uno no sabe cómo, pero todo sale mal. Y no podemos explicar los desastres una y otra vez. Uno analiza de dónde viene esa increíble ruina que se produce en la naturaleza, cuando todo parece ir a mal, cuando todo no funciona, sino que llega a su desastre. La explicación nos la da aquí Job. Es Dios que interviene. Interviene en ese orden creado e interviene para someter y juzgar a ese mal. Solamente al llegar al centro, al corazón mismo de este libro, al Evangelio, encontramos cómo Dios ha conmovido toda la creación para llevar a cabo esa obra de salvación. Dice el Evangelio de Marcos que cuando Dios mismo vino a este mundo, se hizo hombre en la persona de Cristo Jesús. Aquellos a los que vino a salvar no le quisieron, le rechazaron.
Él que vino a rescatar a los que se habían perdido. Ellos no querían ser salvados. Y colgado de aquella cruz, en el Calvario, la oscuridad vino sobre toda la creación. Al mediodía, cuando el sol debía iluminar con toda su fuerza, vino las tinieblas sobre la faz de la tierra, dice Marcos. ¿Y sabéis lo que dice a continuación en el Evangelio de Marcos? Y la tierra se conmovió. Todo aquella realidad física sobre la cual tenían sus pies se conmueve ante la realidad de aquel que estaba colgado en aquella cruz. ¿Es esto una imagen poética, como dicen los críticos del Evangelio? No, es una verdad tan real misma como lo que Dios ha hecho en la cruz del Calvario. Dios ha hecho conmover este mundo, trayendo el juicio. El juicio sobre esa serpiente antigua, que aplastó como había prometido en Génesis 3, capítulo 15. Un descendiente de la mujer, aquel segundo Adán, aplastaría la cabeza de la serpiente, que le mordería en el talón, en el calcañar, pero su cabeza sería de esa forma hundida. El Señor ha obrado contra el poder mismo del mal, contra esa serpiente, y la ha vencido por el poder de su cruz. Este es el Evangelio de principio a fin. No que Dios mantiene el orden, el universo, simplemente en esa armonía, sino que Dios interviene en él. Entender esto, como dicen los reformadores, es la gran diferencia entre la teología de la gloria y la teología de la cruz. La teología de la gloria es la que lo único que quiere es demostrar al mundo que hay un creador. ¿Cuánta apologética se ha hecho así desde siglos? Simplemente vamos a demostrar al mundo, observando la creación, que hay un diseño original, que realmente una mente inteligente ha creado y hecho esto. Y la gente que tenga cabeza se dará cuenta, tiene que haber un Dios. Porque si esto tiene ese propósito, si estamos así configurados genéticamente, bioquímicamente, si realmente hay una realidad material y física que tiene que haber un creador, se rendirán ante la realidad del creador. Pues necios somos si así pensamos. La realidad desde el principio es que aunque el ser humano tiene testimonio, evidencia de que hay un creador, Romanos 1, no tiene excusa, no tiene justificación. Sin embargo, lo que ha hecho es dar la gloria del creador a su creación, a su criatura. La adora y reconoce como si fuera el creador. ¿Cuántos hay aquí que nos hemos educado y formado en esta sociedad que adora a la madre naturaleza? Qué sabia es la madre naturaleza, que con inteligencia ha hecho todas las cosas, que todo lo hace y tan sabiamente lleva, y todos rendimos la cabeza en reverencia ante la madre naturaleza. Es la necedad del ser humano desde el principio que confunde al Creador con su creación, que adora y reconoce al que carece de todo lo que significa la realidad de ser Dios. No es por nuestra mente, queridos amigos y hermanos, que llegamos a conocer a Dios. No es por falta de inteligencia que el ser humano no llega a reconocer a Dios. No es porque carezca de evidencias que el ser humano no reconoce que esta creación es obra y mano de Dios misma. Lo que nos muestra la palabra de Dios es que solamente hay salvación para nosotros. Hay rescate por la intervención de ese ser trascendente que es Dios en esta realidad humana. Porque ha conmovido la creación y ha intervenido en ella, es que hay esperanza para nosotros. Él ha tenido que asumir ese problema del mal sobre sí mismo. ¿Qué es la locura de la cruz? Dice el apóstol Pablo. Que él, siendo justo, teniendo toda justificación, realmente sin causa alguna para ser culpable de lo que este mundo y el ser humano padece, sufrió y padeció sobre sí mismo la condición de nuestro mal. Job, en su insistencia en establecer que puede haber un ser humano inocente, que puede haber alguien que no merezca realmente la miseria, la enfermedad, la muerte y la tragedia de este mundo, está apuntando a alguien mayor que Job, a Cristo Jesús. Apunta al único que es el verdadero hombre justo, aquel en el cual no hay mancha, no hay suciedad, pero que sin embargo echó sobre sí mismo toda nuestra maldad sobre la cruz del Calvario. Y dice el apóstol
que es por la locura de la cruz que hay salvación para nosotros. Nuestro texto acaba diciendo en el versículo 14 que por lo tanto tiene que haber otra sabiduría más profunda que la creación nos muestra. He aquí, estas cosas son solo los bordes de sus caminos. Cuán leve es el susurro que hemos oído de él, pero el trueno de su poder, ¿quién lo puede comprender? Job es como si echara abajo lo que llamaríamos la teología natural, el conocimiento con el cual el hombre ha querido llegar a Dios simplemente observando la realidad del mundo y de la vida. Y dice, hay una sabiduría mayor que la que el mundo conoce. Hay una realidad mayor, y es de la que nos habla finalmente 1 de Corintios. Y quiero que volvamos a este texto para acabar. Verso 18. La palabra de la cruz, que es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Y dice en el versículo 20, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Lo que nos dice aquí el apóstol Pablo en 1 de Corintios, capítulo 1, versículo 20, es realmente que el ser humano muestra su tragedia no solamente en su maldad, en su culpa, en la manera en la cual una y otra vez trastorna el propósito de Dios, sino también en su locura, en su necedad. Esto es lo que muchos de nuestros contemporáneos no son capaces de entender. Aquellos que sois aficionados a las series de televisión habéis visto que los personajes han cambiado, ¿no? En las series antes había personajes buenos y malos, ¿no? Pero ahora cada vez están todos mezclados, ¿no? Incluso que los protagonistas ya son gente tremendamente villana, muy malvada, ¿no? Y muchas veces se muestra el poder del mal en la ficción, ¿no? En los relatos que el hombre tiene y la capacidad increíble que tiene para hacer su mal. Pero ¿sabéis en lo que todos ellos fallan? En lo que todos ellos erran. En comprender la necedad del hombre, la locura del hombre. Es la razón por la cual como cristianos no debemos tener una mente conspiratoria. La mente conspiratoria es aquellos que piensan que todo está perfectamente organizado en este misterio del mal para oponerse finalmente a la verdad, ¿no? Y tener el control y el dominio de las cosas. Lo que dice la palabra de Dios es que no hay una mente perfecta. No hay una inteligencia del mal capaz de llevar a cabo su poder de esa forma eficaz. ¿Por qué? Porque el hombre es un necio, de principio a fin, y comete las mayores estupideces, hace las locuras. Puedes pensar que puedes salirte con la tuya. Pensar en los grandes mafiosos, los gángsters. Sabéis, por ejemplo, Al Capone, ¿no? En el Chicago de los años 20, que se hizo conocido, ¿no? En la carrera del crimen, ¿no? Un hombre que una y otra vez se libraba de la justicia, ¿no? Estuvo en prisión, ¿no? Pero realmente no murió en ella. Pero finalmente, por la razón por la que estuvo en prisión, fue por un problema de impuestos fiscal, por una estupidez. Tantas veces la historia de los grandes hombres que han sido conocidos por su maldad te muestra esta tremenda y sencilla estupidez que tiene el ser humano, por la cual de la forma más tonta finalmente los cazan o los atrapan o entran en su ruina o ellos mismos destruyen su imperio del mal. Es la historia de los dictadores. Los dictadores pueden crear este inmenso poder en el cual todo lo controlan y lo vigilan, y luego son tan imbéciles que cometen tal error, ¿no? Que finalmente destruyen todo aquello que han levantado. Esa es la necedad realmente del ser humano. Y por lo tanto, la palabra de Dios no deja lugar a dudas. Por la sabiduría del mundo, Dios nos salvará el mundo. No pensemos que es un problema de educación. No es una cuestión de cabeza, que no tenemos la inteligencia suficiente. El problema es más profundo que todo eso. Y lo que nos muestra aquí es que en la sabiduría de Dios, versículo 21, el mundo no ha conocido a Dios mediante la sabiduría, sino que ha agradado a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Esta es la confianza, la completa convicción que tiene la Escritura. No hay otro poder de Dios que el anuncio, que la proclamación de lo que Dios ha hecho en la cruz del Calvario. Si lo pensamos, no puede haber cosa más absurda que simplemente por hablar, por anunciar, por compartir, por comentar, por expresar con nuestros labios la realidad de lo que Dios hizo en la cruz, Dios muestre su poder en este mundo. Parece extraño, parece incomprensible, pero es como a Dios le ha placido hacerlo.
Nos dice que los judíos pedirán señales y los griegos buscarán sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos tropezadero y para los gentiles locura. Pero para los llamados tanto judíos como griegos, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Por lo tanto, no tenemos otro mensaje y otro anuncio que traer. Que Dios nos muestra la verdadera sabiduría por el poder de la salvación que hay en la cruz de Cristo Jesús. Y esta es nuestra única gloria, lo único que nos enorgullecemos, lo único realmente que nos satisface plenamente, la realidad de lo que Dios es para nosotros en Cristo. Y esto no solamente lo proclamamos con nuestros labios, sino que lo vivimos con nuestra vida. Porque fijaos en las consecuencias que saca también el apóstol finalmente en 1 Corintios. Si creemos que de verdad Dios no nos salva por nuestra sabiduría, tenemos que creer que lo que Dios ha escogido no es la sabiduría de los hombres para traer salvación. Lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Porque mirad, hermanos, vuestra vocación, vuestro llamamiento, que no sois muchos sabios, según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos necios, ni muchos nobles, sino necios, porque lo necio del mundo ha escogido Dios y lo débil del mundo ha escogido Dios para avergonzar a lo fuerte. Lo vil del mundo, lo menospreciado ha escogido Dios, lo que no es, para deshacer lo que es. ¿De qué nos enorgullecemos entonces como cristianos? No hay nada más patético realmente que un creyente que confía y cree en Cristo Jesús, que está orgulloso. ¿Orgulloso de qué? ¿De lo que tú sabes y conoces? Dios no te ha salvado por tu conocimiento, por tu entendimiento, sino por la locura de la cruz. La locura de la cruz no es la capacidad que tenemos de entender la doctrina de la cruz. Muchas veces algunos se confunden con esto. Cuando queremos decir que Dios nos salva por medio de Cristo crucificado, no es que podamos explicar perfectamente de qué manera esto se produce, de qué manera Dios establece que pueda lograrse esa salvación. Lo que decimos es que Dios, por su debilidad, es más fuerte que los hombres. Y Dios, en su locura, es más sabio que los hombres. Y en la cruz ha puesto precisamente ese medio de salvación, que va más allá de nuestro entendimiento y nos muestra a Dios en toda su debilidad, encarnado en aquella cruz, sufriendo, padeciendo en el Calvario. ¿Con qué propósito? Versículo 29. A fin de que nadie se jacte de su presencia. La que Dios no tiene más que un propósito y meta desde el principio, que es que finalmente, cuando estemos delante de Dios, no solo no tengamos excusa, sino que no haya nada de que gloriarnos. Esto es lo que el hombre, tantas veces religioso o no, olvida. La realidad de que delante de Dios solamente habrá un nombre que será reconocido y glorificado, que es el de Dios, como se revela por medio de Cristo Jesús. Y por eso es que Él le ha hecho, Dios, por Jesucristo, a nosotros, sabiduría, justificación, santificación y redención. Él es todo para nosotros. El cristiano, por lo tanto, de lo que ha de hablar es de Cristo. Porque no hay otra salvación y esperanza que en Cristo. No es nuestra sabiduría que debemos comunicar al mundo. No se trata de enseñarle a la gente cómo debe vivir. ¿Cuántos cristianos están profundamente equivocados sobre esto? Ayer mismo me preguntaba alguien por correo, de las personas que tengo correspondencia, ¿no?, y que tienen intereses, ¿no? ¿Y usted qué piensa de la ideología de género? Yo qué sé qué pienso de la ideología de género. Yo lo que sé es que el propósito de Dios es para salvación por medio de Cristo Jesús. Y esto es lo único que puedo comunicar al mundo. Tendrá muchos errores, tendrá muchas ideas equivocadas, pero no es mi misión ni mi tarea el mostrar a la gente la verdad de las cosas, sino la gloria que a Dios le pertenece por medio de Cristo Jesús. Y muchas veces muchos confunden el moralismo, el conocimiento de lo que es correcto y verdadero que Dios nos muestra en su palabra con el mensaje de salvación. Y es por esto que hay tanta distracción, que tantas personas han quitado del centro de su mensaje, del cristianismo, la verdad de Cristo y han colocado la enseñanza, la sabiduría, lo que piensan que es la forma en la cual debiéramos vivir. ¿Cuántas iglesias
De lo que hablan es de cómo ser una buena familia, de cómo poder vivir honestamente, de cómo poder actuar en este mundo de la mejor manera posible. Pero este no es el mensaje del Evangelio. El cristianismo no consiste en cómo ser mejores personas. El cristianismo es la locura de la salvación de Dios en Cristo Jesús, viniendo a este mundo para rescatarnos. Y es por esto que Dios se complace, que Dios tiene toda su satisfacción en mostrar su poder cuando su Hijo es honrado y reconocido. No hay otra manera en la cual podemos esperar que Dios actúe eficazmente en torno nuestro que cuando Cristo es exaltado y glorificado. Por eso concluye nuestro texto el apóstol Pablo diciendo, para que como está escrito, el que se gloría, que se gloríe en el Señor. Finalmente no hay más que esta opción. O nos gloriamos de nosotros mismos, de lo que somos, de lo que sabemos, de lo que logramos, de cómo vivimos, o le damos a Dios la gloria. Esta es la única opción que Dios pone delante de nosotros por medio de su palabra. Y por lo tanto, no tenemos otra alternativa. O reconocemos como Job que suyo es el misterio, que suyo es la gloria, o como sus amigos pretendemos explicar a Dios, a todo hombre, y mostrarle la razón de todas las cosas, porque nosotros sabemos que sabemos. Pues tú sabrás que sabrás, pero tu conocimiento no te salvará. Nadie entrará en las puertas del cielo y en el conocimiento de la gloria de Dios mismo, por lo que en su sabiduría ha adquirido o conocido. Como dice el apóstol Pablo escribiendo a los romanos, no es el conocimiento de las cosas de Dios lo que nos salva. Es el poder de Dios por medio de Cristo Jesús, que en su cruz ha tomado nuestra culpa, ha tomado nuestra necedad y toda nuestra completa estupidez y la ha llevado sobre sí mismo, la ha cargado sobre su espalda, ha sido molido sobre esa cruz por nuestros pecados para que nosotros tengamos el poder de salvación de Dios por medio de Cristo Jesús.